La barra AC, ubiquen la barra AC, soporta dos cargas de 400, que son las que están en rojo, ¿cierto? Como se muestra en la figura. Los rodillos en A y C, fíjense en los rodillos, uno está en el piso, el otro está en la pared, en A y en C. Descansa sobre superficies sin fricción, eso es bien importante. Y el cable BD está unido en B, el cable está unido a la barra en B, ¿cierto? Dice, determine la tensión del cable. Claro, cuando usted trata de bajar esa barra, se tensiona el cable y el sistema queda en equilibrio. Entonces hay que determinar la tensión del cable en esas condiciones. Y las reacciones en A y en C. Bueno, lo primero, ¿cuál es el cuerpo libre o cuál es el cuerpo rígido sobre el cual le voy a hacer el diagrama? La barra, ¿cierto? Entonces, el cuerpo sobre el cual vamos a hacer el diagrama es la barra. Ahí está, sobre la barra que es nuestro cuerpo rígido, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en C, ¿cómo actúa o qué actúa sobre la barra? Pues sencillamente una fuerza normal. Una normal en C, que es la que hace la pared al rodillo y por ende del rodillo a la barra, se transmite a la barra ahí en el pasador, ¿sí o no? ¿Qué pasa en A? Pues exactamente lo mismo, pero la hace el piso, entonces vamos a tener una normal en A. Y obviamente la tensión de la cuerda. Listo, una vez que ya tenemos hecho el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas, ahora entramos a aplicar las condiciones de equilibrio porque el sistema está en equilibrio, ¿cierto? La barra está en equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de equilibrio para ese cuerpo rígido? Sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerzas en Y igual 0 y sumatoria de momentos respecto a un punto igual a 0. Recuerde que siempre empezamos con sumatoria de momentos. ¿En dónde? En donde hayan más incógnitas. En toda parte no hay un punto donde lleguen más incógnitas, ¿cierto? No. Aparentemente. Ojo, les voy a dar un truco. Resulta que uno hace, proyecto yo, saco la línea de acción de la normal en C, es esta, y saco la línea de acción de la normal en A. Y ellas se cortan en un punto, que lo voy a llamar P, el punto de corte de esas dos fuerzas. Yo puedo hacer sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos respecto a ese punto P, igual a 0. O sea, uno no necesariamente tiene que hacer la sumatoria de momentos dentro del cuerpo rígido. Puede hacerla externamente, en el punto donde concurran dos fuerzas. Entonces el P, al punto P o por el punto P, pasan las dos fuerzas. ¿Qué tiene de especial hacerlo ahí? Si hacemos sumatoria de momentos en este punto, como la línea de acción ONC pasa por su línea de acción y pasa sobre P, pues no genera momento, se pierde como incógnita. NA se pierde como incógnita al pasar su línea de acción por P. O sea que desaparecerían las dos normales como incógnitas. Entonces solo me quedaría una incógnita. ¿Cuál? La tensión. Y entonces eso es lo que voy a hacer. Calcular el momento que genera la tensión respecto al punto P. Y entonces para ello, obviamente, como la tensión va diagonal, ¿qué me toca hacer? Descomponerla, ¿cierto? Y para ello pues necesito de algún triángulo. Entonces miremos el triángulo y miremos cómo sacamos ángulos. Entonces voy a instalar acá, miren, voy a instalar acá mi eje X sobre el punto B. Entonces aquí sobre el punto B, el eje X. Para descomponer la fuerza, ¿no? Y sobre el punto B, el eje Y. Y ahora sí, pues tendré que calcular este ángulo, lo voy a llamar teta. ¿Cómo se les ocurre que vamos a calcular ese ángulo? Entonces miren la geometría y díganme cómo podemos calcular ese ángulo. Bueno, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a calcular ese ángulo alfa. ¿Qué es el ángulo alfa? El ángulo del triángulo ADC. ¿Qué conozco de ese triángulo? Que es rectángulo y tenemos dos catetos, ¿sí o no? Bueno, por tangente de alfa
tangente de alfa igual a cateto opuesto, que son 250, el opuesto a alfa, sobre el adyacente, que son 500. Eso me da un medio, ¿no? Alfa igual a tangente a la menos 1 de 0,5. Entonces alfa les da en la calculadora 26,56 grados. ¿Hasta ahí estamos? 26,56. Bueno, lo que voy a hacer es calcular, para calcular mi ángulo teta, entonces lo que voy a trabajar es con este triángulo. Bueno, me quedo con el mismo color teta, ¿no? Teta es este. Para trabajar ese triángulo, obviamente necesito esta altura, ¿sí o no? ¿Cuánto es esa altura? La base de ese triángulo ya la conocería, o sea, esta distancia, miren. Esta distancia en ese triángulo, bueno, otro color, a ver. Esta distancia ya la conozco. ¿Cuánto vale esa distancia? 350 milímetros, ¿no? 350 milímetros. Si llego a conocer esa altura, pues fácil, ya puedo calcular. Pero entonces esta alturita, ahí. Pero esa alturita la voy a tomar 250 menos, ojo, llamemos a esta H1 hasta acá, miren, lo que está en rojo. Y a esta de acá hasta acá, llamémosla H2. ¿Listo? ¿Es posible calcular H2? Sí, porque si ya calculamos alfa, ese alfa es este mismo alfa, ¿sí o no? El ángulo en el triángulo naranja. ¿Listo? ¿Qué conozco de ese triángulo naranja? Los ángulos y un cateto. Tengo la base que vale 350 y el ángulo que vale 26,56. Por lo tanto puedo calcular H2. H2 es igual a ¿qué? Pues fácil, como el triángulo es rectángulo, ¿sí o no? Sí. Y conozco los 350, que es el adyacente, y H2 el ¿qué? El opuesto, entonces trabajo otra vez con tangente. Digo que tangente de ¿cuánto? Tangente de 26,56 grados es igual a ¿quién? A H2 sobre 350. De donde 350 multiplicado por ¿quién? Bueno, por tangente de alfa, o sea, por 250 sobre 500. O si quiere usted por tangente 26,56, le da exactamente lo mismo, igual a H2. 174.96. Estos son milímetros. H2 174.56. Da 0,201t igual a 200. ¿Listo? El 0,201 que está multiplicando a la t pasa a dividir, y entonces decimos que el valor de la tensión es de 995.02 newton, ¿no? Ese es el valor de la tensión de la cuerdita. Pero ¿qué más me preguntan? Las reacciones NC y NA. Bueno, para calcular esas reacciones pues ya es un poquito más sencillo, porque ya no necesito de todo esto. Simplemente necesito hacer sumatoria de fuerzas, ¿en dónde? Sumatoria de fuerzas NX, ¿cierto? Igual a 0. Y entonces, ¿qué fuerzas tengo en X? Miremos la gráfica. En X. TX, ¿cierto? La componente de la tensión, entonces TX. La fuerza TX, ¿qué más tengo? Sigamos mirando la gráfica TX. En X, la normal en C, ¿no? Tenemos la TX, la normal en C. Entonces TX, la normal en C negativa, ¿no? Porque va hacia la izquierda. Algo más tengo en X, fíjese bien sobre la barra.
La componente de tensión TX, ¿sí o no? Esta TX. La componente de tensión TX. Y la normal en C y nada más. Luego la normal en C vale lo mismo que TX. Bueno, aquí igualemos a 0, ¿no? Igual a 0. Y entonces TX o la normal en C es igual a TX. Pero nosotros ya sabíamos cuánto era TX, ¿cierto? ¿Cuánto era TX? 995,02 Newton. ¿Por cuánto? Por seno de 12 grados. Coseno de 12 grados. 973.27. Entonces la normal en C, ¿900 qué? 73.27. .27 Newton. Listo, ya tengo la normal en C. ¿Qué me falta hallar? La normal en A. Bueno, ¿cómo hallaré la normal en A si la normal en A es vertical? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces hagámoslo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Cogemos todas las verticales. ¿Cuánto vertical? Estos 400 y estos 400, estos de acá y estos de acá, ¿me dan cuánto? 800. Negativos porque van bajando. Entonces son los primeros que coloco. Menos 800 Newton. Listo, menos 800 Newton. Ahora, más la normal en A, correcto, más la normal en A, más NA, más la componente de la tensión en Y, que ya sabemos que aquí dice TY es igual a T seno de 12, ¿cierto? O sea, ¿cuánto? 995,02 Newton por seno de 12 grados. 206,87. Bueno, listo. ¿Hay alguna más vertical? No. Entonces ya podemos igualar a 0. Y si igualamos a 0, de ahí podemos despejar la normal en A, ¿cierto? ¿Cuánto les dio la normal en A? Les da 593.12 Newton. ¿Listo? La normal en A. Y con eso quedan calculadas las tres fuerzas que actúan sobre esa barrita, la tensión y las dos normales.